Bienvenidos y bienvenidas a Poconomía. El día de hoy vamos a hablar de un teorema fundamental en la economía del derecho y la teoría de las externalidades, el teorema de Coase. El teorema de Coase, nombrado en honor al economista Ronald Coase, es una idea poderosa y a veces contraintuitiva, que se centra en cómo los recursos se pueden asignar de manera eficiente en presencia de externalidades. Coase propuso su teorema en un artículo influyente titulado El problema del costo social, publicado en 1960. El teorema de Coase afirma que si los derechos de propiedad están bien definidos y no hay costos de transacción, las partes interesadas pueden negociar entre sí para corregir las externalidades y llegar a una asignación eficiente de los recursos, independientemente de quién posea inicialmente esos derechos. Pongamos esto en contexto, con un ejemplo. Imaginemos una fábrica que emite residuos contaminantes que afecta a un pescador cuyo lago está cerca de la fábrica. Según el teorema de Coase, si el derecho de emitir desechos pertenece a la fábrica, el pescador podría pagar a la fábrica para reducir o eliminar la emisión. Alternativamente, si el pescador tiene el derecho a un lago limpio, la fábrica podría compensar al pescador por tolerar cierta cantidad de contaminación. El punto clave aquí es que siempre que los costos de negociación sean bajos, ambas partes tienen un incentivo para llegar a un acuerdo que maximice su bienestar conjunto, logrando así una solución eficiente. Es importante destacar que el resultado eficiente se alcanzará independientemente de quién posea los derechos iniciales. Sin embargo, en la realidad, los costos de transacción rara vez son nulos. Los costos de transacción incluyen todos los costos asociados con el proceso de negociación, como los costos de comunicación, los costos legales y el tiempo invertido en alcanzar un acuerdo. Cuando estos costos son altos, la negociación puede no ser viable y la eficiencia predicha por el teorema de Coase puede no lograrse. Otra limitación importante del teorema de Coase es la asignación inicial de derechos. Aunque el teorema sugiere que la eficiencia no depende de quién posee inicialmente los derechos, la distribución inicial sí importa para la equidad. Dependiendo de la asignación inicial de derechos, las partes pueden tener diferentes niveles de bienestar, lo que puede llevar a disputas sobre la justicia de la distribución de los recursos. El teorema de Coase también tiene implicaciones significativas para la política pública. En algunos casos, en lugar de imponer regulaciones estrictas, podría ser más eficiente definir claramente los derechos de propiedad y permitir que las partes negocien entre sí. Sin embargo, debido a las limitaciones prácticas, como los altos costos de transacción y la dificultad para definir y hacer cumplir los derechos de propiedad, las intervenciones del gobierno a menudo siguen siendo necesarias. En resumen, el teorema de Coase ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo las externalidades pueden manejarse a través de la negociación privada cuando los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son bajos. Espero que este episodio les haya proporcionado una comprensión clara del teorema de Coase. Gracias por acompañarnos, que tengan una buena semana. Hasta luego.